Hoy, hoy vamos a ver artrología del miembro inferior, ¿verdad? Vamos a ver articulaciones de la pelvis, articulación de la cadera y articulación de la rodilla, ¿ok? Como ya vimos generalidades, no vamos a ver generalidades de nuevo, sino que vamos a saltar de una vez a las articulaciones. Por cierto, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Si son, ¿de qué tipo son primero? O sea, si son de artrosis y después se dice qué tipo de artrosis es. Si son sinoviales, sería así tipo, si conectan hueso con hueso son de artrosis. Se diría de qué tipo son, si son en artrosis, artrodia, así pues. Ajá, y si conecta hueso con hueso, ¿qué articulación es? De artrosis. Sí, bueno, si es hueso con hueso y no hay nada, o sea, es hueso con hueso solo y es plana, sería de tipo artrodia. Pero falta algo. Mm, Las articulaciones se clasifican primero si son verdaderas o falsas, ¿verdad? ujú, Las verdaderas, mm, son las que conectan hueso con hueso, sí. ¿cómo se llaman esas? Y artrosis. Mm, No, antes, ver- verdaderas, verdaderas. ¿cómo se llaman las verdaderas? Las falsas se llaman cartilaginosas y fibrosas. Y falta Ajá, las una, verdades son sinoviales. Ujú, sinoviales. Sinoviales, eso es lo primero. ok. Después de decir sinoviales, hay que decir cómo se clasifican según su funcionabilidad. Es decir, si son diartrosis, anfiartrosis y sin Sin artrosis. artrosis. Ujú, Si son diartrosis, hay que decir el segmento que está articulando. ¿Estamos claros? ujú, Está pegando el sol. ok. Ah, ya va, que me está pegando Buenísimo. el sol. Ajá. Entonces, vamos entonces con artrología, ¿verdad? Primero, vamos con las articulaciones de la pelvis, que son dos. La articulación que une el sacro con el hueso ilio y la articulación que une las dos espinas del pubis. ¿Ok? Fíjense. La articulación que une el sacro con el hueso ilio, acuérdense que el coxal está constituido por la unión de tres huesos, la fusión de tres huesos que son el ilio, el pubis y el isquio, ¿verdad? Y entonces la articulación que une el sacro con el ilio se llama sacroilíaca. Sacroilíaca. Como unen hueso con hueso, van a ser articulaciones o va a ser una articulación sinovial. Y esta es una articulación móvil. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que es una articulación de tipo diartrosis. Y dentro de las diartrosis van a articular segmentos planos. ¿Ok? Por lo tanto, se considera que es una, que es una articulación de tipo artrodia. ¿Qué va a articular? La carilla auricular del coxal, que acuérdense que lo vimos en osteología de miembro inferior, cuando vimos el hueso coxal. Acuérdense que en la cara interna había una superficie articular que se le llamaba carilla auricular, no carilla articular, como todo el mundo lo llama, carilla articular, no, carilla auricular, así se llama, auricular. Esa carilla auricular del coxal se va a articular con el ala del sacro. Ya vamos a ver qué es el ala del sacro. No tiene medio de coartación. Acuérdense que un medio de coartación es un elemento que facilita que una superficie ósea encaje adecuadamente con otra superficie ósea. ¿Okay? Y si va a tener medios de unión. Aquí está malo, no es medio de coartación, medios de unión. Como es una articulación sinovial, acuérdense que las articulaciones sinoviales tienen su cápsula, su superficies lisas, están tapizadas de cartílago y hialino y tienen líquido sinovial. Entonces, el principal medio de unión de la articulación sacroilíaca y de todas las articulaciones sinoviales es su cápsula articular. Y también va a tener sus ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? Ligamento sacroilíaco anterior y posterior, sacrociático mayor y menor, interóseos y los ligamentos iliolumbares. Ya los vamos a ver.
Y los movimientos de deslizamiento, porque eso es lo que hacen las articulaciones planas. Fíjense, aquí estamos viendo entonces un sacro, esto que está aquí, y el coxal, ¿verdad? Vean que el sacro tiene forma triangular y estas zonas salientes del sacro se les llama alas del sacro, ¿ok? Esto es un ala del sacro derecha, ala del sacro izquierda. Esa ala del sacro se va a unir con una carilla, una superficie articular que está en la cara interna del coxal a nivel del ilio, que es la llamada carilla auricular, ¿ok? Y se forma la articulación sacroilíaca, que es una sinovial porque une hueso con hueso, ¿ok? Muy bien. Aquí vemos la carilla, el ala del sacro, perdón, y si se acuerdan la clase de osteología, ven que la carilla auricular tiene la misma forma, es prácticamente la misma forma, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los medios de unión de esa articulación? Primero que nada, su cápsula, que aquí la marcamos, y sus ligamentos. Vamos a empezar primero con los ligamentos sacroilíacos. Fíjense, esto es una vista anterior de una articulación sacroilíaca derecha. Esto es externo, interno. Y aquí marcamos el ligamento sacroilíaco anterior, ¿ok? Va desde el sacro hasta el ilio, ¿ok? Por eso se llama sacroilíaco, ¿ok? Y es anterior porque obviamente lo vemos en la parte anterior de la articulación. Y también tenemos el sacroilíaco posterior, que va desde el sacro, igualito, hasta el ilio, pero por la parte posterior. ¿Cómo reconocemos nosotros cuál es el ligamento sacroilíaco posterior y cuál es el anterior? Piense que el anterior no está perforado, pero el posterior sí está perforado. ¿Por qué está perforado? Para darle salida, para permitirle la salida a los nervios raquídeos que nacen a nivel de las vértebras sacras. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con los ligamentos sacrociáticos. Vean la palabra sacrociático. Van desde el sacro hasta la espina ciática. Por eso el nombre sacrociáticos. Y tenemos el sacrociático menor, que va desde el sacro hasta la espina ciática, y el sacrociático mayor, que va desde el sacro hasta el ilium, hasta el isquion y hasta la espina ciática. ¿Ok? Ese que marcamos ahí. Sacrociático mayor, sacrociático menor. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Fíjense, esto es una vista posterior de la articulación sacroilíaca derecha. ¿Por qué sé yo que es posterior? Porque vean que el ligamento sacroilíaco posterior está perforado. ¿Ok? Eso me dice a mí que ese ligamento es posterior. Y aquí vemos los ligamentos sacrociáticos mayor y menor. Ahí está el mayor y atrás el menor. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Los ligamentos interóseos. Fíjense aquí, imagínense que le hacemos un corte transversal a la articulación sacroilíaca, que la vemos desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior. Fíjense, aquí vemos el coxis, coxal izquierdo, coxal derecho y esto el sacro. Aquí vemos la articulación sacroilíaca y vemos los ligamentos interóseos posterior y el ligamento interóseo anterior. Muy bien. Y nos quedan los ligamentos iliolumbares. Vean la palabra iliolumbar. Va desde el ilio hasta las vértebras lumbares. Y se dividen en superior, inferior, anterior y posterior. El superior va desde el ilio hasta la cuarta vértebra lumbar. Específicamente a la apófisis transversa de la vértebra lumbar. Pero como no hemos visto vértebras todavía, basta con que ustedes digan desde el ilio hasta la cuarta vértebra lumbar. Y el el ilio lumbar inferior va desde el ilio a la quinta vértebra lumbar. El anterior se une con el ligamento iliolumbar inferior, ¿ok? Y forma un solo ligamento, que es ese que vemos ahí abajo. Y nos queda el ligamento iliolumbar posterior, ¿ok? Que es este que está aquí, que va desde el ilio hasta las vértebras lumbares, ¿ok? Entonces tenemos 4 ligamentos iliolumbares: superior, inferior, anterior y posterior. Y esos son todos los ligamentos de la articulación sacroilíaca. Repito, tenemos los ligamentos sacroilíaco anterior y posterior, sacrociático mayor y menor, ligamento interóseo anterior y posterior, y los ligamentos iliolumbares superior, inferior, anterior y posterior. Y nada más. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Ok. Sí. Déjenme moverme un momentico porque me está pegando el sol, me estoy poniendo el calor.
Entonces, no lo voy a hacer. Ahora sí. Pegando el sol allá. Por eso estaba lloviendo y ahora no está lloviendo, ahora está despegando el sol. Bueno, seguimos. Vamos ahora con la sínfisis del pubis. Esta hay que sabérsela sí porque sí. Esto es un elemento topográfico muy importante. ¿Ok? Hay que sabérselo. Inevitablemente hay que sabérselo. No es posible que no se sepan, que pasen a segundo año y no sepan qué es la sínfisis del pubis. ¿Ok? Esto hay que sabérselo sí porque sí. La sínfisis del pubis es la articulación donde se une la espina del pubis con la espina del pubis del hueso coxal contralateral. ¿Ok? O sea, se unen las dos espinas del pubis. La espina del pubis izquierdo con la espina del pubis derecho. Las dos se unen y forman la sínfisis del pubis. ¿Ok? Sínfisis es una articulación que es prácticamente los dos huesos están fusionados, pero tienen cierto grado de movilidad. Por eso es una articulación sinovial, pero desde el punto de vista funcional es una anfiartrosis, ¿ok? Es una articulación semimóvil. Y esta se puede palpar. Importante recordar que la sínfisis del pubis se palpa. Es unos centímetros por encima de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer, se encuentra la sínfisis del pubis y eso se puede palpar. Y es importante porque se usa muchísimo en el ámbito clínico para colocar una sonda suprapúbica, para obstetricia, para evaluar si el útero es intra o extrapélvico, para evaluar la altura uterina, para evaluar si el feto está encajado o no está encajado. Esto se usa mucho, la sínfisis del pubis se usa muchísimo en la parte clínica. ¿Ok? Si el paciente tiene un globo vesical, se palpa por encima de la sínfisis del pubis. Entonces, por eso, insisto, es importante que lo recuerden. ¿Ok? ¿Esta articulación tiene medios de unión? Sí, porque es una articulación sinovial y va a tener su cápsula y los ligamentos interpúbicos superior e inferior. Y aquí la tenemos. Fíjense, esto es el coxal derecho y el coxal izquierdo. El coxal derecho tiene el ilium, el isquion y el pubis. Acuérdense que el pubis, en el borde anterior del coxal, a nivel del pubis, se encuentra la espina del pubis. Entonces, ¿qué forma la sínfisis del pubis? La unión de la espina del pubis derecha con la espina del pubis izquierda. Las dos se fusionan y forman la sínfisis del pubis. ¿Ok? Y sus medios de unión son su cápsula, en este caso está cortada, le hicieron un corte coronario, y sus ligamentos interpúbico superior e interpúbico inferior. ¿Ok? Y nada más. ¿Esa sínfisis del pubis se mueve? Sí, se mueve ligeramente, pero se mueve. Por eso se dice que es una anfiartrosis. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Seguimos. Antes de entrar, entonces, que le iba a decir, son las dos articulaciones de la pelvis, ¿ok? La sínfisis del pubis y la articulación sacroilíaca. La que vamos a ver ahora es la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Esa la vamos a ver, ya la vamos a ver. Pero antes quiero marcarles este ligamento, que también es mega recontra hiper importante. Y te los voy a preguntar hasta que hasta que yo diga, no, ya no se los pregunto más porque se lo he preguntado unas 100.000 veces. Hasta ahí ese momento se lo voy a dejar de preguntar. Este es el ligamento inguinal, que no une ninguna articulación, ¿ok? Él no refuerza ninguna articulación, pero es un elemento topográfico importantísimo, sobre todo cuando veamos paredes de abdomen, cuando veamos hernias, ¿ok? Fíjense, el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis del pubis. Este ligamento también se le llama cintilla iliopubiana. ¿Por qué iliopubiana? Porque va desde el ilio al pubis, ¿ok? Por eso se llama también cintilla iliopubiana o ligamento inguinal. Fíjense que su inserción deja un espacio por debajo. No sé si lo alcanzan a ver. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Por debajito. Sí, sí. Ese espacio, ahí ese nivel, se va a ubicar el anillo crural. Importante reparo anatómico del miembro inferior. En miembro inferior todos los reparos anatómicos son importantísimos. Pero este es importante para entender irrigación, para entender inervación, para entender drenaje venoso. Hay que recordar el anillo crural y acuérdense que está por debajo del ligamento inguinal. ¿Ok?
Y es importante porque cuando ustedes vean hernia, van a ver que hay una hernia que se llama la hernia crural, que se produce porque un órgano, una víscera, pasa a través del anillo crural. ¿Ok? Por eso hay que recordárselo. ¿No? Esto también se los voy a insistir y se los voy a meter a cada rato. Anillo crural, anillo crural, anillo crural. A cada rato. Ajá. Importante entonces el ligamento inguinal. Y por arriba del ligamento inguinal, solo vamos a ver en abdomen, se encuentra el trayecto inguinal, pero bueno, eso es otro tema. Eso lo vamos a ver en abdomen. Pero por ahora, ligamento inguinal, no se les puede olvidar. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Sí. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice topográfico? Topográfico es como les explico. Topográfico es como una división imaginaria que nosotros realizamos en alguna región. Por ejemplo, ustedes saben que el abdomen se divide en cuadrantes. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Y regiones. Sí, sí. Cuadrantes y regiones, ¿verdad? Eso es una división topográfica. ¿Por qué? Porque es una división imaginaria que estamos haciendo nosotros para darle un orden y una ubicación a cada órgano. ¿Me explico? Sí, profe. Y también la ubicación topográfica nos sirve a nosotros desde el punto de vista clínico, porque nosotros en el cuerpo nada es, digamos que es dogmático. O sea, no es que, bueno, mira, el hígado queda en el abdomen, ¿verdad? Pero ese hígado puede estar un poquitico más arriba, un poquitico más abajo, un poquitico más atrás. Pero entonces es imposible saber las variaciones que tiene cada órgano desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Para eso es la ubicación topográfica, pero no decir, mira, hagamos lo que hagamos, más allá de que el hígado esté más arriba, esté más abajo, para allá, siempre va a tener en mayor porcentaje su principal ubicación va a ser a este nivel. ¿Me explico? Entonces uno clínicamente, uno va a buscar algo relacionado al hígado en ese nivel, en esa ubicación topográfica. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, profe. Ok. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué pregunta Victoria? Ajá. Ajá. Articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Cuando ustedes digan que esta es la articulación de la cadera, todo el mundo va a decir, ¿esa es la de la cadera? Sí, esa es la de la cadera. Porque todo el mundo piensa que la cadera es la pelvis o la columna. Y no, 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 no y no. La articulación de la cadera es la articulación que une la cabeza del fémur con el acetábulo del coxal. ¿Ok? ¿Dónde se ubica el acetábulo del coxal? Pregunto. Hola. Hola, hola. Profe, no escuché, disculpe. ¿Dónde se ubica el acetábulo? O mejor dicho, ¿en qué cara se encuentra el acetábulo? ¿En qué cara del coxal? Posterior, creo. Anterior. No. En la cara externa. Superficie externa. Cara externa. Correcto. Acuérdense que el coxal está vertical. Imagínense una tabla vertical. Si nosotros ponemos una tabla vertical, ¿cuántas caras va a tener? Una hacia adentro y una hacia afuera. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? Sí. Bien, ya se lo voy a mostrar. Un momentico. Uy, empezó el agua. Ya va, déjenme abrir aquí. Ajá. Vean la disposición que tiene el coxal. Vean que tiene. Él es como una tabla, más allá de que esté como rotado, él es como una tabla. ¿Ok? Y esa tabla, o sea, es un hueso plano, ¿verdad? Y está en posición vertical. Y tiene una cara interna
Fíjense, ahí, ahí, uy, ¿qué pasa con esto? Estoy colgado. Estoy colgado, estoy colgado mi teléfono. Oye, me puso loco la aplicación. Ya va. Vamos a abrirlo otra vez. Esa es la lluvia. Fíjense, volvemos otra vez. Vean que el coxal tiene como una posición vertical, de manera que va a tener una cara externa. Fíjense, este es el acetábulo. Vamos a sacar esto. Ahí lo vemos. ¿Ven? Ese es el acetábulo. ¿Ok? Vean que está en la cara externa. Esto es la cara externa. Y esta, la cara interna. Y vean, eso que está ahí, esto es la carilla auricular. Eso es lo que se articula con el ala del coxal. ¿Ok? Para allá. Se volvió a quedar colgado. Se volvió a quedar colgado. Bendito sea Dios. ¿Qué le pasará a mi teléfono hoy? La actualización lo mató. Voy a grabar. Ajá. Eso que ustedes vieron ahí, entonces, es la carilla auricular. Eso es lo que se articula con el sacro, perdón. Y vean ahí adelante la espina del pubis y la superficie articular que va a formar la sínfisis del pubis. ¿Ok? Entonces, saquemos al fémur y vean el acetábulo. Esto es el acetábulo. Esto es lo que va a recibir a la cabeza del fémur. ¿Ok? Estábamos claros y vean que está en la cara externa del fémur. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Clarísimo. Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, sí. Clarísimo. Sí, profe. Unos minutos más y lanzo el teléfono para la lluvia. Que se moje y la lluvia lo dañe. Ay. Ajá. Seguimos. Volvemos a las láminas. Ajá. De hecho, queda un minuto, ¿no deberíamos salir hoy para entrar? Ah, sí. Sí, sí. Tienes razón. Cierro y vuelven. ¿Lo vieron? Sí, sí, sí.